Mira, acá nos dicen, esta es la pregunta del test online, ¿no? Nos da una serie de datos, ¿no? Un trabajador de 52 kilogramos de masa desea realizar un mantenimiento, ¿no? Nos dan los datos del trabajador, ¿no? 52 kilogramos de masa. Desea realizar un mantenimiento de un semáforo, ¿no? Acá la idea es que leas detenidamente, pero vamos directamente a lo que nos pide, ¿sí? Dale una checadita detallada acá de lo del ejercicio. También relaciona con el gráfico que está acá. Y vamos un poco a lo que nos pide, porque lo que nos pide en realidad no es tan complicado, ¿no? Es directo en realidad. Nos dice, hay el módulo del torque que genera el peso de la viga sobre la viga respecto a la junta articulada en el punto A, ¿sí? O sea, en otras palabras, nos piden el módulo del torque. Torque es lo mismo que momento, que genera el peso de la viga junto, o mejor dicho, respecto al punto A, ¿no? O sea, nos piden el torque que genera el peso de esta viga, el peso de esta viga con respecto al punto A, al punto que está ahí. Entonces tenemos que analizar simplemente el peso. Acá nos damos cuenta que el peso de toda la viga, acá dice, ¿no? La viga homogénea horizontal de masa 48 kilogramos y longitud 10 metros. Entonces la masa de la viga es 48 kilogramos. Entonces lo podemos representar en el centro de la viga. Trazamos como la representación del peso, que sería justamente 48 kilogramos, pero sabemos que tenemos que multiplicarlo por la gravedad, que es 9,81. Ese de ahí sería el peso, ¿no? 48 por 9,81. Ya. Ahora, también tenemos que recordar que si estamos poniendo el centro de gravedad justo en la mitad, entonces esta parte va a ser 5 metros y esta parte también va a ser 5 metros, ¿no? Porque nos dice que la longitud total es 10 metros, o sea, va a estar en la mitad. Entonces, con eso ya podemos ir fácilmente el torque que ejerce justamente este peso con respecto al punto A, ¿no? Entonces, justamente el torque, acuérdense que es fuerza por distancia, ¿no? Fuerza por distancia simplemente. Entonces, el torque va a ser la fuerza, que justamente es el valor del peso, que es 48 por 9,81. Eso de ahí es el valor del peso por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia del peso al punto A? Justo lo que tenemos ahí, 5 metros, ¿no? 5 metros. Entonces, si nosotros metemos en la calculadora todo esto, 48 por 9,81 y por 5, ¿cuánto nos sale? Nos sale 48 por 9,81 y por 5. Eso nos sale, a ver, nos sale 2354,4, ¿no? Pero el problema nos dice que lo pongamos como si fuera acá con 10 al cubo. Entonces, esto es lo mismo, corremos tres decimales, 1, 2, 3, 2,35 por 10 al cubo. Ahí está, ¿no? Esto es newton por metro, ¿no? Ahí está newton por metro. Por eso justamente ponemos nada más 2,35, que sería la respuesta, ¿no? Ese sería para el test online. Para el test de laboratorio, es sencillo en realidad acá, es también, es directo, ¿no? Acá tenemos la fuerza versus la deformación, este gráfico, ¿no? Y también nos dice que la ecuación de correlación es justamente la que tenemos acá, ¿ya? El problema nos dice que hallemos la constante K. Entonces simplemente hay que correr una ecuación. Hay una ecuación que relaciona justamente todas esas variables. La ecuación es fuerza es igual a K por X. Esa es la ecuación de la fuerza elástica es igual a la constante por la deformación. ¿Bien? Pero también nosotros hay que recordar un poquito cómo analizamos un gráfico. En el caso de análisis de un gráfico, tenemos que el Y, acá tenemos, ¿no? Acá tenemos Y. Es como si sacamos este Y y ponemos justamente lo que es el Y. Entonces, eso sería F. Y el X es X. El X es justamente X, está ahí. Ahí está. Entonces, ¿ves? Ahí nos damos cuenta que F es igual a 9,945 por X. Este 9,45 por X. Ahí está. Bien. Este constante que aparece acá no es relevante en realidad. Esta constante aparece justamente porque los puntos no son exactos, ¿no? Es como que el grado del error, ¿no? Es algo así. Se puede tomar en cuenta. Acá lo que tenemos que darnos cuenta es cómo relacionar la fórmula que nosotros conocemos con la expresión que nos sale del gráfico. Entonces ahí nos damos cuenta que la constante, que es lo que nos pide, vale 9,945. Ahí está. Pero eso no hay en la clave. Ahora, ¿por qué no hay 9,945? Porque tenemos que acomodar las cifras significativas. Si la fuerza acá nos dan en tres cifras significativas, mira, tres cifras significativas, 3, 3, 3, acá 4, acá hay cuatro cifras significativas, pero acá también hay 3, 3, 3. Entonces, la menor cantidad de cifras significativas que tenemos combinadas es 3. Entonces, esta magnitud que tenemos que hallar, que justamente es la constante,
también tenemos que ponerlo en tres cifras significativas. Por eso que solamente lo dejamos en 9,95, ¿no? Redondeado, ¿no? Porque tiene que ser 1, 2, 3, tres cifras significativas. Ahí está. Esa es la constante. Y por otro lado, la incertidumbre la hallamos, hay que acordarse que el valor de K, la incertidumbre de K, siempre se halla el K mismo multiplicado por 1 menos R cuadrado. Esa formulita cuando va en la gráfica. Por eso que la incertidumbre de K va a ser el K, que es 9,945, ¿no? Acá sí ponemos el valor exacto, no el redondeo, multiplicado por 1 menos R cuadrado, que R cuadrado, según el gráfico, es 0,9974, ¿no? Este R cuadrado hay que acordarse que es el coeficiente de correlación, que normalmente te lo da el gráfico. Entonces, metiendo a la calculadora esto, si metemos a la calculadora, a ver, nos va a quedar 9,945 multiplicado por 1 menos 0,9974. Nos queda 0,025857. Ese es el resultado, pero completo. Ahora, siempre hay que también acordarse que la K con la incertidumbre de K, o sea, el valor principal con la incertidumbre, tienen que ser iguales en número de decimales. O sea, si el K tenemos que valió, si el K hemos hallado que nos, o sea, mejor dicho, nos resultó 9,95, o sea, son dos decimales, ese tiene dos decimales, entonces la incertidumbre de K también debe tener dos decimales. O sea, lo tenemos que truncar a K, ¿no? Bueno, truncar no, redondear ahí. Por eso que al final redondeado, esto sería 0,03, ¿no? O como este 5 ya aumenta en 1, ¿no? 0,03. Por eso que al final nos queda esta respuesta, ¿no? 9,95 el valor principal y 0,03 que sería la incertidumbre. Bien, ese sería para la primera pregunta del laboratorio. Y para la segunda pregunta también es relativamente rápido. Acá dale una checadita. Y el contexto es básicamente que tienes un resorte con aplicado a una masa, ¿no? Acoplado a una masa, donde tienes K y masa, ¿no? Y por otro lado tienes otro caso B, donde la constante se duplica, 2K, y la masa también se duplica, 2M. A ti te pide que pongas verdadero o falso a los ítems que te da acá, ¿no? Acá en el primer ítem te dice, el caso A y B tienen igual frecuencia angular. Entonces hay que acordarse que la frecuencia angular, que se representa por W, tiene una pequeña expresión, una fórmula que es K entre M. Ahí está. Entonces, para el caso A, ahí está, ¿no? W sería la raíz cuadrada de K entre M, directamente. Ahí está. Entonces, en el caso B, si hacemos el mismo planteamiento, el W, que es la frecuencia angular, sería la raíz cuadrada de K, que en este caso es 2K, ¿no? Entre M, que en este caso es 2M. Ahí está. Pero nos damos cuenta que el 2 se cancela y al final te queda lo mismo, pues la raíz cuadrada de K entre M. O sea, significa que la frecuencia angular para el caso A es la misma que para el caso B. Por eso de acá te dice el problema que el caso A y B tienen igual frecuencia angular, entonces sería verdadero, ¿no? Porque son iguales en la expresión. Y para el segundo ítem te dice que en el caso A y B tienen diferente periodo de oscilación. Entonces el periodo de oscilación también tiene otra expresión. El periodo de oscilación se representa como una T mayúscula, en la cual es 2pi dividido entre la frecuencia angular. Eso es el periodo de oscilación. Pero acá es más sencillo también el análisis porque si nos damos cuenta que para el caso A y para el caso B, este W es el mismo, ¿no? O sea, este W es el mismo para el caso A y el caso B. Y como el 2pi al final es una constante, es un número real, entonces el periodo también va a ser el mismo. ¿Por qué es el mismo? El W es el mismo, entonces significa que el periodo también es el mismo. Entonces, para el caso A y el caso B tienen diferente periodo de oscilación, esto sería falso, ¿no? ¿No? No es diferente, es el mismo, ¿no? Porque el W es el mismo también para ambos casos. Por eso que acá te queda verdadero o falso, ¿no? Que sería la respuesta.